Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Otro tema, otro día, una cuestión importante es la que traemos, tal vez una de las más importantes. Aquello que hacemos todos nuestros días, nuestro devenir diario, lo que es legal, ilegal, nuestros bienes, posesiones, todo obedece a un gobierno, una legislación y unas leyes que desde luego nos han llevado hasta este punto. La historia de la humanidad ha crecido desde una base legislativa y desde una base productiva hasta una situación actual. A lo largo de esa historia nos hemos encontrado con faraones, reyes, emperadores, monarcas, primeros ministros, presidentes y todo tipo de oligarcas que nos han llevado a nuestra situación actual. Nosotros pensamos que la historia, tal y como la conocemos, es así, inamovible. Sencillamente sucedió lo que sucedió y no hay nada más. Pero, ¿y si nos cuestionamos que quizás detrás de todo esto hay un factor que se nos escapa? Alguna fuerza que hace que las cosas se muevan en una u otra dirección, sencillamente porque se sientan detrás del auténtico poder, detrás del poder que está en el trono. Una fuerza que lleva con nosotros no más de miles, más que cientos, sino miles de años estarían con nosotros. Siempre nos ha acompañado. En la antigüedad más remota eran los dioses, y en la actualidad tal vez esos dioses camuflados como entidades poderosas dentro de tal vez un mercado económico o un mercado político, quizás financiero o militar, se esconden. Hablo ni más ni menos que de los Illuminati. Y para hablar de los Illuminati tenemos a Vicente Fuentes. ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal estás? Nuevamente con nosotros. Muy bien, JL, un placer estar aquí otra vez en Mundo Desconocido. Vamos a ver, Vicente, ¿tú crees realmente que la historia es como la conocemos? ¿O hay algo más de fondo, algún tipo de factor que se nos escapa que ha ido forjando de manera sucinta la historia sin que percibamos en esos libros que la almacenan que realmente ha sido así? ¿Es todo como nos cuentan o hay algo más de fondo? Bien, desde el principio de los tiempos la humanidad ha estado en manos de grupos de poder que han ido moldeando la sociedad a su antojo. Esto es así desde el comienzo de lo que sería la legislación, la política de las primeras naciones de la Tierra. Estamos hablando de unos grupos de poder que eran capaces de crear códigos de leyes, como por ejemplo el código de Hammurabi en el año 1692 a.C., y que ya es la primera piedra sobre la cual empezar a construir la sociedad que tenemos a día de hoy. Todo esto ha seguido una evolución que posiblemente su último gran éxito ha sido la ley de acción patriótica que aparece en los Estados Unidos a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Y es muy interesante el hecho de la mención a esas deidades sumerias, esas deidades egipcias, porque su sistema de control es exactamente el mismo que tenemos a día de hoy en nuestras sociedades modernas. O sea que básicamente quieres decir que el códice de Hammurabi, que fue escrito hace, no llega a los 4000 años, pero casi, se acerca bastante, prácticamente tiene un fundamento similar, por ejemplo, al Patriot Act. Pero hay una cosa muy interesante, por ejemplo, cuando me has hablado del códice de Hammurabi, el códice de Hammurabi es entregado por una divinidad a Hammurabi. Por entonces, bueno, pues uno de los reyes que gobernaban la antigua Sumer. Esta deidad o esta divinidad se nos escapa, porque quiero decir, yo puedo encontrar paralelismos dentro de lo que pueden ser las últimas leyes que hayan podido llegar a producirse para el control social y el propio Códice de Hammurabi, que es una ley de control social. Pero esta está escrita por un dios y entregada a un rey. Tal vez la Patriot Act ha sido inspirada por algún tipo de deidad, divinidad, ente que está por encima, suprahumano, por encima de nosotros. ¿Crees que alguien dicta esas leyes? Sí, es bastante curioso el hecho de que en toda la iconografía de las culturas antiguas aparecen unos dioses reptiles o reptilianos que parece que han ido influyendo la humanidad con este tipo de leyes. Por otra parte, también es muy interesante el hecho de que en todas esas sociedades
ha habido una deificación del dinero progresiva, hasta llegar hasta el punto en el que estamos ahora mismo nosotros, en donde prácticamente el único Dios que tiene la sociedad es el dinero, el éxito económico, el estar por encima de los demás a nivel social. Efectivamente. El dinero es tu Dios. Ese es tu Dios. De hecho, y no con estas palabras, la propia moneda del dólar hace una referencia divina. Pero curiosamente, y esto es un dato que hay gente que no sabe, la actual banca, la banca que conocemos, y la iglesia que conocemos, nuestra iglesia, o nuestra religión y la banca, en un comienzo estaban unidas. Eran la misma. Los bancos y los templos estaban controlados por sacerdotes. A raíz de un momento en concreto en la historia, esa ligazón que existe entre el templo y la banca desaparece. De hecho, y es curioso porque incluso en la propia Biblia hay una referencia en la cual dice que el maestro, y estoy hablando de Jesús, echa a todos los mercaderes y prestamistas del templo, porque es que era en el templo donde aquellos celotes y sacerdotes estaban prestando dinero. Es decir, esto se hacía durante muchos años. Posteriormente, y con el paso del tiempo, y ya cuando llegamos, digamos, a la época de los Medici, la época de los Borgia, la época de los grandes mercaderes venecianos, es cuando digamos, realmente empieza a separarse lo que es el poder económico del poder eclesiástico. No obstante, recordemos que los Medici mantuvieron a un par de papas dentro de lo que es el sillón de San Pedro. Pero bueno, es cierto que el dinero proviene de la divinidad, es una forma de control. Entonces nos quedamos con dos cosas, leyes y dinero, ¿no? Sí, efectivamente, JL. Y aún más, fíjate, el hecho de que existan grupos de poder asociados a la jerarquía eclesiástica es bastante antigua. ¿Por qué digo esto? Porque lo digo porque los grandes constructores de las grandes catedrales, que eran realmente el motor de la economía de las antiguas sociedades, la construcción de una catedral movía toda la economía, todos los mercados, todo lo que era la construcción de materiales, todo lo que era el transporte, todo lo que eran las influencias políticas. Bueno, pues todo eso estaba controlado por grupos de poder que estaban asociados en un principio a la Iglesia Católica, pero que poco a poco fueron separándose. Y es interesante ver cómo en esa separación aparece una simbología masónica y que esa simbología masónica aparece de manera sucinta en esas construcciones católicas, es decir, se hacían bajo iconografía religiosa cristiana católica, pero también aparecen menciones dentro de esas fachadas, esas catedrales europeas, también a esas simbologías masónicas, es decir, estaba claro que aunque estaban realizando todos aquellos trabajos para la iglesia, ellos también estaban dejando su impronta en el futuro, o sea, para que pudiese para que pudiese ser vista en el futuro, efectivamente. Pues sí, efectivamente, llevaban un doble significado. Un significado para el peregrino, o para el pagano, o para el público, y otra para el iniciado, que es el que sabía y era capaz de leer el significado de aquellas catedrales, porque aquellos que construyeron las catedrales sabían mucho más de lo que pensamos. Estamos hablando principalmente de la Orden del Temple, los antiguos canteros, que fueron gran parte de ellos los que edificaron esas grandes construcciones, y en muchas ocasiones influenciados por mecenas que eran antiguos templarios o que venían de la antigua Orden del Temple. Estaban haciendo unas construcciones a Dios. Es curioso que hayamos hablado del dinero y de la banca, porque te voy a dar un dato muy, muy curioso. ¿Tú sabes cuál es el banco que está ligado al Vaticano? Al Vaticano, muy ligado. El Banco Ambrosiano, ¿te suena? Estuvo Sí, muy ligado y había grandes intereses y el Banco Vaticano controlaba gran parte del Banco Ambrosiano y ¿Tú sabes lo que es la ambrosía? La ambrosía es la bebida y el alimento de los dioses. efectivamente. Es como que allí estuviese el almacén de esa bebida, esa satisfacción y ese alimento, esa bebida, esa comida de los dioses. Es curioso como el destino juega pasadas curiosas, no sabemos si es casual o causal, el nombre de ese banco y ese vínculo a la sede vaticana. Pero vemos que efectivamente ahí están y ahí aparecen.
Bueno, vamos a ver, hay una cosa interesante. Has estado hablando de los masones. Los masones no aparecen de la nada. No es un grupo de poder sucinto, en otra ocasión es sucinto, ahora algunos los llaman grupos discretos, porque efectivamente están sometidos a una legislación que no pueden ser secretos. La legislación española prohíbe las asociaciones secretas, como gran parte de las legislaciones de cualquier país, y entonces pasan a una forma de ser relativamente públicos. Tienen una sede social, pero antes de ser masones, antes de ser canteros, estos tipos, ¿qué fueron? Bueno, pues eran templarios. Existen numerosas referencias en toda la historia de la humanidad al respecto de esas asociaciones templarias que tuvieron además un punto álgido, que fue el día 13 de octubre del año 1307, en el cual el rey Felipe IV de Francia, bueno, pues dicta una ley en el cual persigue a todas estas órdenes templarias y entonces tienen que huir al Reino Unido, y es ahí quizá la base de todo lo que ocurre en el futuro después, porque en el Reino Unido se arraigan en Escocia, protegidos por el rey Roberto I, y a partir de ahí comienza una relación económica con todo lo que es la cultura anglosajona, que llega hasta el punto en el que la fundación de los Estados Unidos de América está completamente determinada por toda la simbología y por toda la cultura masónica que se había estado forjando en los últimos siglos. Esto es muy interesante por el hecho de que todo ese grupo de poder que llega un momento en el que tienen que emigrar a la cultura anglosajona, se va haciendo cada vez más poderoso hasta el punto de controlar todos los lobbies políticos y militares a día de hoy. Todo esto se ha realizado a base de un control económico muy fuerte. Es decir, estamos hablando de personas que eran masones y que han estado controlando pues lo que sería la industria química, la industria petrolera, todo lo que es la banca internacional, que proviene en su mayor parte de la cultura anglosajona, todo lo que es el sistema médico, todo lo que es el sistema de construcción, todo lo que es las empresas de construcción, y también los medios de comunicación. Es decir, en base a todo aquello que pasó con los templarios y su huida a la cultura anglosajona, se creó la base del imperio americano, que a día de hoy crea guerras, destruye naciones y que tiene una influencia total ante todos los ciudadanos de la OTAN, que podríamos decirlo así. Vamos a ver, vamos a recapitular, porque claro, es que esto nos estamos encontrando de un poder que controla un montón de dinero y es capaz de producir leyes, y desde luego de democrático nada. Bueno, tampoco lo eran los reyes, evidentemente, y por supuesto los papas. La democracia es una cosa muy reciente, pensemos que dentro de Occidente. Pero bueno, vamos a centrarnos. Esta gente, los templarios, creo que fue uno de los primeros templarios que fue a la primera cruzada, Hugo de Payens, parece que se llamaba así, y estuvo con el primer rey que se intentó coronar. Creo que el propio rey dijo que no quería, que fue Godofredo de Bouillon, me parece que se llama así, Godofredo de Bouillon. Y este hombre, cuando vence en las primeras cruzadas y toma Tierra Santa, dice una frase muy curiosa. Dice la siguiente frase, dice: por fin regreso a la tierra de mis ancestros. Como que hubiese en Europa una parte de este tipo de sujetos que proveniesen de una estirpe ligada o vinculada a la estirpe del rey David, que es la que viene efectivamente, o del rey Salomón, porque recordemos que bueno, la estirpe del rey David, rey Salomón, vienen de esa zona, con lo cual ya nos encontramos otro nexo adicional. ¿De dónde vienen, por ejemplo, Hugo de Payens? En la zona franca había una serie de reyes que se llamaban los carolingios y que previamente eran los merovingios. Fueron asesinados por los carolingios, eran pajes de ellos y formaban parte de su estirpe, y que estaban situados en el norte de Francia y parte de la zona de Alemania. Con lo cual nos estamos ya remontando al siglo IV, siglo V. Parece ser que nos estamos yendo hacia atrás en el tiempo y vemos merovingios, carolingios, templarios, masones y finalmente la tierra prometida a través del Mayflower en el siglo XVII. Mayflower es el barco
con el que supuestamente los puritanos ingleses van a conquistar o van a repoblar el Nuevo Mundo o la Tierra Prometida, para ellos, evidentemente. Lo que sí es cierto es que una forma de entenderles y comprender ese seguimiento es la simbología a la que tú has hecho referencia. Y si nos damos cuenta que la ancestral simbología sumeria y babilónica aparece hoy en día en las principales industrias, en las principales corporaciones, tanto públicas como privadas de los Estados Unidos, parece ser que efectivamente hay un poder residente que es el mismo que quizás escribió el Códice de Hammurabi hace 3760 años. Estamos en manos de las mismas entidades o en manos de los mismos personajes. Efectivamente, JL. Además es interesante observar la obsesión que tienen estos grupos masónicos de integrar corrientes de pensamiento filosóficas y religiosas en la sociedad como mecanismo de control de las mismas. Fíjate que también qué curioso el hecho de que dentro de las corrientes masónicas clásicas siempre ha existido un nexo de unión que es la creencia en un arquitecto del universo, un arquitecto de la humanidad, normalmente llamado como, expresado con el acrónimo GADU. Y es interesante porque, según las logias masónicas, cada uno de los masones podía interpretar ese dios Gadú a su manera, pero era un precepto obligatorio, era un dogma obligatorio para pertenecer a todas esas logias. Ese dios creador, esa especie de gran arquitecto, puede estar haciendo referencia a esos dioses que llegan a la Tierra según esas culturas antiguas y que crean toda la realidad tal y como está concebida a día de hoy. Estás hablándome del dios Gadú vinculado a los masones, y recordemos que en ese compás y esa escuadra nos aparece una G en medio. Pero hace tiempo hice una investigación sobre la G y resultó que esa G no era una letra. Hay gente que dice que hace referencia a Dios, a God. Otros dicen que hace referencia a Grand Master, al gran maestro, gran arquitecto. Otros, como tú bien has dicho, hace referencia a Gadú. No. ¿Sabes lo que es? Es una espiral. Es una espiral que hace referencia conjuntamente con ese doble triángulo a la geometría sagrada de la que, entre otros, habla Nasir Namein cuando se está refiriendo a la física hiperdimensional, porque esta gente almacena un conocimiento ancestral mágico que está utilizando para sus fines. Efectivamente, es bastante interesante porque además esa espiral representa el número phi presente en todos los elementos de la naturaleza, por ejemplo, las espirales que vemos en las galaxias del universo, cuando vemos que el agua se mete dentro de un desagüe, en la naturaleza, lo vemos en las proporciones del ser humano, la razón áurea que se llama, ¿no? Que sería el principio para el cual se podría pensar que existe un dios arquitecto de la humanidad y del universo entero, efectivamente. Es como que con ese simple símbolo de los dobles triángulos invertidos que forman la estrella de David, ancestral símbolo. Y por cierto, hay mucha gente que vincula a la casa de David, no es cierto. La casa de David no tenía ese símbolo. Y por supuesto, Salomón tampoco tenía ese símbolo. Ese símbolo es muy posterior. Pero es un símbolo que, si bien es cierto que aparece en las antiguas, incluso yo he tenido ocasión de verlas, en las antiguas catacumbas de Sumer, aparece ese símbolo se repite a lo largo y lo ancho del mundo, está vinculado a un arquitecto. Me hace gracia porque me recuerda, aunque vagamente, el arquitecto de la película Matrix, en la cual se hablaba de que existía una realidad falsa y una realidad real que era la que era imanente sobre nosotros, pero la que percibíamos era aquella que era generada por un arquitecto. Una cosa interesante. Como que existiese un antiguo ancestral conocimiento de un poder mucho más divino, invisible e imperceptible por nuestros sentidos que nos gobierna. Y cuando estoy hablando de un poder divino que no percibimos y que nos gobierna, o sea, está en la cima, qué mejor representación que un ojo
en una pirámide inacabada que está claramente diciéndonos: existe un poder por encima de todos vosotros, os controla y os dirige y vosotros no os enteráis. Efectivamente. De hecho, un poder que llega a determinar cómo es el avance tecnológico de los seres humanos. Porque este tipo de grupos masónicos que representan todo este poder oculto al que estabas haciendo referencia, siempre han estado intentando controlar la tecnología que llega a los seres humanos. Lo veíamos en un anterior videoprograma que hicimos hace tiempo con Nikola Tesla, cuyas patentes han quedado en el olvido. ¿Y quiénes fueron los que controlaron esas patentes? Pues exactamente grupos de poder asociados al establishment norteamericano que no permitieron el avance de la humanidad hacia un punto en el que habría una energía libre, por ejemplo, y una no dependencia de los combustibles fósiles. Y Uy, fíjate qué interesante el hecho ah, de que sí, nuestra sociedad está basada en una pirámide de niveles. En esa pirámide de niveles existen, bueno, pues un nivel cero, podríamos decir, la sociedad civil estaría destinada, la función sería sostener a las castas superiores. Un nivel uno, un nivel más visible, con carteles empresariales y multinacionales, oligopolios a nivel nacional, agencias de inteligencia, fundaciones bancarias. Su función estaría mediatizando y controlando de forma directa o indirecta a la sociedad, y estarían controlados por niveles superiores. Pero que fíjate, el nivel 2 es más interesante todavía. Son grupos religiosos y grandes logias, como por ejemplo la Compañía de Jesús, órdenes religiosas, la masonería regular, las grandes logias, lo hemos hablado muchas veces, anglosajonas, asociaciones de corte católico, como los Legionarios de Cristo, o, bueno, pues este tipo de entidades tipo Opus Dei. Su función sería la influencia en los grandes directivos de las grandes empresas multinacionales, ejecutivos y consejos de administración civiles y militares. Estarían entronizando y sustentando a los jefes de Estado. Habría un siguiente nivel, un nivel 3, que sería pues grupos de poder más secretos todavía, ¿no? Como los caballeros de la Orden de Malta, el Fondo Monetario Internacional, pues, por ejemplo, bueno, lo que serían grupos más sucintos, más secretos todavía, ¿no? el Club Bilderberg es un grupo infranqueable. No se sabe de lo que están hablando realmente dentro. Efectivamente. Solo podemos especular. Y son gente totalmente pública. Vamos a ver que uno de los dinosaurios que controla gran parte de todo este mundo no es un presidente, no es un rey, no es ningún tipo de jeque árabe, no, no lo es. Ni siquiera un primer ministro de un país como pueda ser China o Rusia, no. El hombre más poderoso del planeta, que más dinero tiene, el hombre que es capaz de reunir a secretarios, presidentes de gobierno, a reyes y a todas las castas sociales que te os podéis imaginar, es un señor que se llama David Rockefeller. Rockefeller. Rockefeller, os voy a dar un dato, seguramente que muchos ya me lo habéis oído, es propietario de la Exxon, de la Moco, la Texaco y la BP, que son fundadores o sea, que son parte o forman parte de la antigua Standard Oil, que se generó o que digamos, se fundó en el siglo XIX. Empezaron a controlar como monopolio los hidrocarburos y eso les produjo o les generó unos enormes beneficios. Anteriormente, esta gente ya viene muy de atrás, eran gente poderosa y vinculada a unos grandes capitales, prestamismo y a la banca, por supuesto. En la actualidad, Rockefeller, aparte de ser propietario de manera, como ya sabéis, de toda esa industria del hidrocarburo, está ligado a la banca, está ligado a la gran banca. Bancos como puede ser el Citibank, el Chase Manhattan Bank y la JP Morgan, quizás estamos hablando de 3 de los 5 o 6 bancos más importantes del mundo, son propiedad o los maneja directamente este señor, David Rockefeller. Antiguamente estuvo vinculado un familiar suyo llegó a ser incluso secretario de Estado, me parece que en la época de Nixon, cuando Nelson Rockefeller, bueno, pues era el que más o menos le estaba dictando parte, no sé si fue Nixon o fue Gerald Ford, le estaba dictando parte de la política internacional que debía seguir con respecto a todos los tipos de movimiento internacionales. Pero independientemente de todo esto, este señor va mucho más allá. No solo es propietario de todo esto, sino que tengo entendido que tiene una logia en Nueva York, una logia cuyo nombre es 666 y que hay un edificio en Nueva York. Ese edificio
es un rascacielos muy alto, el cual posee una planta de ese edificio, y en la parte más alta de ese edificio hay tres dígitos que pone 666. Me consta, y según me han dado el chivatazo recientemente, los números, el 666, ha sido retirado del edificio hace poco. Se sospecha que se ha cambiado esa sede, que ya no es ahí. Y esa sede es una logia masónica, que pertenece a la masonería, en la cual se hacen ritos masónicos. Y aparte de eso, vamos a ver, ¿de dónde salen los primeros ministros, los presidentes de gobierno, los presidentes de Estados Unidos? ¿A que salen muchos de una universidad? La Universidad de Yale. Efectivamente, la Universidad de Yale y diferentes asociaciones como la famosa Skull and Bones, en donde han salido varios jefes de Estado, secretarios de Estado norteamericanos. Pero fíjate, para que se haga la idea un poquitín el público de lo que estamos hablando, vamos a hacer un pequeño repaso de las principales compañías que dominan el mundo, ¿no? Como por ejemplo, hablábamos antes, la ExxonMobil, que solamente ingresa mensualmente 284.000 millones de dólares y fue fundada por un masón de altísimo grado. Con los ingresos de esa compañía salíamos no solo de la crisis el Estado español, sino que nos poníamos en la cima de Europa. ¿Quién creó? Una idea. Efectivamente, ¿quién creó aquello? John Davison Rockefeller. Vamos a ver, por ejemplo, la empresa Chevron, 163.000 millones de dólares al mes de ingresos. ¿Quién lo fundó? Bueno, pues John D. Rockefeller. La General Electric, 156.000 millones de dólares al mes. ¿Quién es el que crea todo esto? Pues el origen de General Electric es Thomas Alva Edison, es enemigo de Nikola Tesla, como decíamos en el anterior videoprograma, y masón de alto grado. El Bank of America, 150.450 millones de dólares al mes. ¿Quién es el que crea todo esto? Amadeo Giannini, masón de alto grado y caballero de la Orden de Malta en 1904. La ConocoPhillips, 139.515 millones de dólares. ¿Quién es el que crea todo esto? Pues está fundado por Wade Phillips y Charles DuPont, que tiene una grandísima influencia en la industria química. Masones de alto grado los dos. Podríamos seguir y seguir. Por ejemplo, la Ford, Ford Motor Company, 118.308 millones de dólares. Creada por Gerald Ford, masón de alto grado. Es decir, estamos hablando de una cantidad de influencia en la cultura y en la economía norteamericana y por ende en la economía de todo el mundo, que se crea a partir de miembros o integrantes de esas logias de poder que han estado siempre por detrás del trono de los principales oligarcas y los principales dirigentes de las culturas de los países europeos. Bueno, los datos son sorprendentes. Pero tú fíjate qué poder tiene esta gente. Por ejemplo, hay un tipo que es recibido en audiencia por el rey de España, y su nombre es Loren Flink. Loren Flink. Seguramente que cuando yo digo Loren Flink, perdón, porque este tipo tiene un nombre extraño, Loren Flink, muchos de vosotros diréis, bueno, ¿y quién es el señor Fink para que Juan Carlos I le dé audiencia? Audiencia, sí. Pues voy a decir quién es Loren Fink. Loren Fink es el director de un fondo de inversión cuyo nombre el nombre ya es siniestro, es BlackRock. Es BlackRock. Y os voy a dar un dato de cuánto dinero maneja. Maneja 3,36 billones, he dicho bien, billones, o sea, 3,36 millones de dólares. Este señor que dirige esta empresa controla gran parte del IBEX, tiene propiedades en Telefónica, el 3,8%, en Repsol, el 3%, en Gamesa, el 9%, en IAG, el 6%, en Técnicas Reunidas, el 3%, bueno, pues un montón de empresas, también del mundo de la media, como por ejemplo McGraw Hill o incluso Moody's. Y además fíjate qué curioso, porque es que este simbolismo que almacenan, ¿sabes de dónde nace la empresa BlackRock? Pues nace de un grupo corporativo financiero que se llama Blackstone. Blackstone, sí. Blackstone. Imaginamos el poder que tiene esta gente. Y estos tipos no salen en el telediario. No sale. ¿Cuántas veces has visto a Rockefeller en el telediario? Nunca. O al señor Fink. ¿Cuántas veces lo has visto? Nunca les he visto. No salen en el telediario.
no salen en Sálvame, no salen en La Noria, ni en el National Geographic, no salen en ningún sitio. Estos tipos son absolutamente secretos y absolutamente poderosos. Y además me hace gracia porque en de la lista Forbes, están hasta desubicaditos. Si vais a la lista Forbes y por ejemplo buscáis David Rockefeller, está como muy alejado de la cabeza. Bueno, pues había que revisar realmente esa lista, ver qué posesiones y qué poder eres capaz de manejar, y si realmente incluyese la variable poder, recordemos que me parece que es Slim, el señor Slim, el primero en la lista, o bueno, hay una serie de sujetos que parece que se van moviendo. Bueno, pues Rockefeller sería un auténtico Everest dentro de esa lista. Y sin embargo, como ya he dicho, no son tipos mediáticos, aunque controlan importantes medios de comunicación. ¿No es así, Vicente? Efectivamente, dentro de lo que es la inversión que este tipo de empresas tienen bueno, pues en empresas petroleras, en empresas de la industria del carbón, en empresas relacionadas con el sistema sanitario, no es casualidad, por supuesto, que se esté privatizando poco a poco todos los sistemas sanitarios, porque todas estas directivas provienen de este tipo de capitales que lo que quieren directamente es acabar por arruinar a los seres humanos de Occidente, ¿no? Pero bueno, para que nos hagamos a la idea, por ejemplo... Quieren la ambrosía de los dioses. Efectivamente. Pero fíjate que el Bank of America, por ejemplo, tiene inversiones junto a Rupert Murdoch en la Fox. Tenemos, pues, vamos a ver, la Chevron también tiene inversiones en la NBC. Es decir, está todo controlado por los mismos señores de esos medios de comunicación masivos. Pero es que fíjate que están controlando a la sociedad y también controlan a los propios dirigentes. Porque, por ejemplo, en el año 2005 se desclasificaron unos documentos en los cuales la administración Bush había estado consultando a la ExxonMobil, a la Exxon, que es la principal compañía petrolera del mundo, sobre la posición que tenía que tener Estados Unidos ante el protocolo de Kioto. Es decir, son los presidentes de los gobiernos los que preguntan a las empresas privadas qué hacer con su política energética. Y no al revés. Es decir, están por detrás de todo esto, más bien por encima de todo esto. Fíjate, unas declaraciones muy interesantes que realizó Dwight Eisenhower en el año 61, decía que, y leo textualmente, la conjunción de un establishment militar inmenso y de una gran industria armamentística es nueva en Estados Unidos y debemos protegernos, nueva, me imagino que para él se estaría enterando de cómo funcionaba el tema, ¿no? Sigo leyendo. Dice, y debemos protegernos contra la adquisición de una influencia injustificada del complejo de la industria militar. La posibilidad desastrosa de una acumulación de poder inapropiado existe y persistirá. Es decir, este señor estaba explicando que él era el presidente de los Estados Unidos, pero que por encima de él existía un grupo un conglomerado de empresas que estaba muy por encima de todo lo que era su poder. A día de hoy podemos verlo perfectamente. Pues ¿dónde? En el grupo Halliburton, en la Lockheed Martin, en este tipo de empresas que está por encima del poder americano y que de hecho llega a crear tendencias a través de sus think tanks a la hora de crear guerras en países del mundo. Y es que tenemos que entender que, por ejemplo, los gastos de las guerras, gasto en dinero público que va a empresas privadas que financian las guerras de los Estados Unidos, por ejemplo, 700.000 millones de dólares actuales que se habrían gastado en Vietnam, pero es que fíjate, 100.000 millones de euros, de dólares en la guerra del Golfo, en la primera guerra del Golfo, 800.000 millones de dólares en la guerra de Irak, 320.000 millones de dólares en Afganistán. Con todo ese dinero se podría llegar a crear un sistema sanitario mucho mejor en Estados Unidos y por ende en el mundo. Y podríamos llegar a crear una sociedad mucho más igualitaria. Pero fíjate hasta qué punto llega todo esto, que la gente llega a apoyar en los congresos, los políticos llegan a apoyar en los congresos este tipo de decisiones influenciadas por estos lobbies militares. Su poder es inmenso. Por supuesto, porque es que hay mucho dinero de fondo. Hay dinero, intereses, hay influencias, hay favores, hay muchas cosas de fondo. Y a cada uno le tocan un palo, el palo adecuado para incoarle a finalmente votar a favor.
de este tipo de intervenciones militares, de este tipo de presupuestos, que fíjate que aunque sean impopulares, y ocurre como en el Estado español, como los gobiernos están tomando medidas impopulares cuando deberían representar a las sociedades, porque estás tomando una medida que está defendiendo a la banca, defendiendo al BCE, a la Troika, defendiendo a Merkel, defendiendo a todo menos a quien tienes que defender. ¿Por qué? Porque ellos son el objetivo y ahí está el dinero y los intereses. Nosotros somos un medio para llegar allí. Única y exclusivamente somos una herramienta, la voz de la herramienta, lo que decía Espartaco en sus antiguas historias. Pues eso es lo que somos, la voz de la herramienta, ni más ni menos. Somos el medio de los dioses para alcanzar su objetivo. Y estamos aquí controlados por esos dioses, utilizando estos intermediarios que no sabemos muy bien hasta qué punto están poseídos, seducidos, controlados o manipulados por esas entidades que no podemos ver y que están situadas en lo más alto de la pirámide. Bien, Vicente, llevamos un buen rato, la verdad es que ha sido un programa muy interesante, llevamos 35 minutos, esperemos Sí. que a la gente les guste. No me gusta Esperemos. hacer largas peroratas, pero en esta ocasión prácticamente nos vemos obligados cuando hablamos de un tema tan intenso como este. Vicente, Sí, a mí me gustaría terminar exponiendo que es muy importante que la gente empiece a despertar de su letargo, porque eso. parece que la sociedad está completamente fluorizada, que parece que está completamente dormida. Y parece que solamente lo único que tenemos que hacer es ir a votar cada 4 años, ¿no? A unos señores o a otros, que además es curioso porque están siempre financiados, son siempre dos partidos, ese bipartidismo, siempre está financiado con dinero público, no llega a la publicidad de otros partidos porque no tienen tanto dinero público para su publicidad y para su organización. Y las Entonces, inyecciones de las principales empresas efectivamente, privadas se efectúan sobre esos dos partidos porque son las que defienden los intereses. Vamos a ver, si yo así, soy una gran empresa privada y tú eres un partido político y te inyecto 100 millones de euros, pero qué demonios, ¿cómo no vas a defender mis intereses? ¿Dónde está el claro, dinero? claro. Y luego, ¿cómo no van a salir si es que el bombardeo publicitario de esos dos partidos es que es inmenso? A la gente solamente le llega que es que solamente puede haber esas dos opciones. Exacto. Y claro, es que es muy fuerte porque a mí me parece que la gente está completamente controlada y ni siquiera se da cuenta. Entonces, tienen que empezar a despertar de su letargo, tienen que empezar a hablar con los demás, que es imprescindible, empezar a hablar con los suyos, con sus amigos, con sus familiares, de decir, se tiene que acabar este mundo tal y como está, y esto no es ir a votar a A o a B, que al final van a defender los intereses de gente que van contra ustedes. Es que es verdad, es así. Tienen que empezar a pensar que tienen que haber otros modelos, tiene que haber otro tipo de mentalidad en las personas de nuestro mundo. Y eso tiene que ser de una manera global, poco a poco, evidentemente, poco a poco no se va a hacer, no se va a conquistar Roma en un día, ¿no? Pero la clave de esto está en empezar a pensar, empezar a salirse de la sociedad de una puñetera vez y empezar a ver las cosas de una manera un poco más amplia. Y es que a día de hoy, este tipo de grupos de poder, este tipo de políticos que están asociados a esos grupos de poder, todas las influencias económicas y políticas que nos están machacando la vida, se tienen que empezar a acabar. Y eso no lo podemos hacer JL y yo en un videoprograma, sino que lo tiene que hacer la propia gente hablando con los demás y empezando a plantearse las cosas de verdad. Exacto. Muévete, cuestiónalos, no los creas, duda de ellos. Cuando ellos te digan blanco es que es negro. Siempre se ha demostrado que cuando ellos te dicen que te van a dar, te van a quitar. Cuando ellos te dicen que te van a ofrecer es que te van a robar. Y cuando ellos te dicen que te van a hacer algo es no solo no te lo hacen sino que te lo quitan. Como se ha demostrado en muchas ocasiones. Espabila, es hora de crecer y es hora de madurar y de saber dónde estás tú. Y tú no eres ellos. No eres tú. Por eso se defienden y son corporativistas y defienden sus intereses y nunca defenderán los tuyos. Cada cambio, cada decisión, cada reforma, cada modificación irá contra ti y beneficiará sus intereses. Y esos poderes de los que hemos estado hablando Vicente y yo no son nuevos, que llevan 3760 años entre nosotros. Y seguramente hace 100, 500 o 1200 años habría un JL y un Vicente Fuentes a otro nivel contándole a la gente lo y de aquellos polvos estos lodos. Tenemos que espabilar, tenemos que crecer y empezar a pensar de otra manera. No nos podemos fiar. No nos podemos fiar porque es que han demostrado, como decía San Marcos, por sus actos los conoceréis, y han demostrado que no nos podemos fiar de sus actos. Bueno, Vicente, llevamos 40 minutos hablando
y creo que es un tema apasionante en el cual la gente tiene que empezar a despertar. Yo creo que tienen capacidad y, por supuesto, intelecto para ello. No se dejen seducir de este tipo de víboras. Por supuesto, los medios de comunicación, grandes de masas, están de su lado. La prensa, la radio, la televisión, todo ese bombardeo que nos ejecutan y del cual nos estamos viendo inmersos, bueno, pues tenemos que estar por encima de ellos. No hay otra oportunidad. No tendremos muchas más oportunidades. Vicente, nos vamos a tener que despedir ya, que estamos batiendo un récord de programa, de Es verdad. tiempo. Y bueno, yo pienso que ha sido muy interesante, espero que a la gente le guste y por supuesto espero que la gente despierte de esta Matrix en la cual nos tienen inmersos. Efectivamente. Vicente, Nada, yo me despido. Ha sido un auténtico placer hacer este programa y sobre todo, pues un poco la idea que estabas manejando tú, el hecho de que la gente tiene que empezar a moverse y tiene que empezar de alguna manera, a hablar y a escuchar lo que le dicen los demás y a entender que aunque hay que ser positivos en la vida, porque es verdad que sin eso no se puede vivir, hay que intentar entender que el mundo tal y como está concebido va contra ustedes. Y eso es un hecho. Hasta que no lo entendamos así, no lo vamos a poder, no vamos a poder cambiar, no vamos a poder hablar del tema en condiciones. Nada más. Yo, por mi parte, ha sido un placer estar aquí. Muchas gracias y hasta pronto. muy bien, pues sin más, desde Mundo Desconocido volveremos a estar con vosotros y os volveremos a seguir contando aquellas cosas que sabemos que queréis escuchar. Sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma.